Bueno, le damos las gracias al Padre. Estamos estudiando temas bastante que ya de pronto conocemos. Otros no los conocen, otros no lo han entendido, otros estamos recordando, otros estamos organizando ideas de lo que es para, para poder cuando vayamos a enseñarle a otra persona, pues dejarle saber en qué creemos nosotros. Es importante que nosotros entendamos sobre las dos casas porque pues hoy en día muchas de los que predican la Torá, pues ellos solo creen en los judíos y los gentiles. No tienen ellos el concepto, ni lo enseñan el concepto de la casa de Judá y la casa de Israel. Porque para ellos pues ya regresaron. Ellos creen, hay una línea que piensa que ya todos regresaron y ya. Pero bueno, la idea de nosotros es aprender lo que nosotros podemos ver en las escrituras, lo que podemos nosotros entender acerca de este sentir. Entonces, llegamos a donde, cómo se organizan las 13 tribus en el desierto. Y las 13 tribus en el desierto se organizaron de una manera muy específica. Y es que al lado este se colocaron la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Al lado norte se colocó Dan, Aser y Neftalí. Al lado sur estaba las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Y al lado que conocemos nosotros como el oeste, ¿sí? O el occidental, o el west, está Efraín, Manasés y Benjamín. Si usted analiza en este cuadro que estoy hablando aquí, imagínese, pues enfoquémonos en el east y en el west, o en el oeste y en el este, o en el oriente y en el occidente. El occidente, en donde se encuentra Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Cuál es la particularidad de estas tres tribus que se colocan a este lado, que fueron ordenadas colocarse a ese lado por medio de Yahweh? Es que proféticamente nos está mostrando que Efraín y Manasés representan aquí a José. Cuando usted se coloca a ver, en ninguna de las que yo le nombré está José. Encontramos entonces a Judá, Isaacar y Zabulón al lado este o al lado eh, oriente. Y encontramos al lado norte a Dan, Aser y Neftalí, al lado sur a Rubén, Simeón y Gad, y al lado occidente estamos a Efraín, Manasés y Benjamín. En ningún momento yo nombré ni a José, ni tampoco nombré a Leví, porque Leví estaba ubicado en la mitad. Ellos vivían en el área del tabernáculo, en esa área vivían ellos. Los demás eran situados en las cuatro esquinas, en las cuatro puntas. José, entonces, como uno está ahí, pues digamos que a José se conoce como el de la doble porción. José está representado por Efraín y Manasés, porque ellos dos son los hijos, digamos, naturales de José, en los cuales cuando se le fue a dar la bendición a José, notamos que la bendición recayó sobre sus dos hijos, Efraín y Manasés. Ahora, ¿por qué otra persona como Benjamín está al lado oeste? Pues porque Benjamín representa entonces a su hermano, al hermano de José. Entonces, ahora José y Benjamín son hermanos de la misma madre y el mismo padre. Si recordamos, la mamá y el papá de José y Benjamín, José y Benjamín se llama Raquel, ¿sí? Raquel y Jacob son los padres de estos dos muchachos. José, recordemos que José fue el que tuvo todo este rollo con los hermanos que lo odiaron y todo, que fue vendido. Ya pasamos esas porciones hace unas semanas atrás, donde llegó a la cárcel, después de haber estado en la casa de Potifar. ¿Sí? Mi tarea es informarles, su tarea es estudiar las porciones de las parashá para que puedan pues, darse cuenta de lo que estamos hablando aquí es verdad. Entonces, estas dos, estas dos que son
José y Benjamín. Benjamín fue el último hijo que tuvo Raquel antes de que muere en el camino de Efrata. Y Raquel entonces no fue enterrada en Macpela, sino que fue enterrada en otro lugar. Entonces, a este lado colocan a la familia, por decir así, es los únicos que colocan como familia, porque nosotros sabemos que la, los hijos de Lea, los hijos de Lea eran, era por Rubén, ¿se acuerda? Simeón, ¿sí? Leví, Judá. Cuando nosotros vemos de que colocan en esta orden, aunque el estudio no es ver la orden de eso, pero lo que yo quería destacar era que los únicos que colocaron allí como familia, como hijos de papá y mamá, fue a José, pero podemos decir que Efraín y Manasés representaban a José. José tuvo una esposa que era egipcia, en los cuales le dio a Efraín y Manasés. Efraín significa multiplicación, ¿sí? Y Manasés significa me he olvidado, se me ha olvidado. Entonces, hablábamos de que estos dos representan entonces el sentido de que nos hemos multiplicado en las naciones y se nos ha olvidado nuestra identidad. Benjamín, pues el hijo de la diestra está allí a ese lado y interesante que al menos conozcamos esto, que en algún momento sé que nos va a servir cuando alguien esté enseñando o predicando. Usted sepa que al lado oeste se encontraba entonces en una posición muy estratégica Efraín, porque Efraín entonces iba a estar no solamente en el occidente, sino en todo el mundo, pero al menos ahí estaba ubicado de entrada. En el reino de Salomón, todo esto conocido como la casa de Jacob. Entonces, vamos a comenzar a estudiar acerca de Jeroboam, cómo entonces este reino de Israel llegó un momento donde comenzaron y se ubicaron en, en el otro lado. Y cuando Josué, que fue el que los pasó al otro lado, conquistó la tierra prometida, entonces, después de que desaparece Josué, pues aparecen los jueces. Después de los jueces aparece los reinos, el reino. Y ahí es donde todas las personas desearon ser como las diferentes naciones y entonces ellos decidieron, por cosa de ellos, decidieron entonces eh, tener tener un rey como las demás naciones. Y ellos escogen a Saúl. Saúl fue un rey escogido por el pueblo y después vemos de que Saúl deja de ser rey porque pues no obedeció una instrucción del padre y pasó a David. David fue escogido por José. David era uno de muchos hermanos y cuando llegaron a buscarlo, pues es el que estaba pastoreando y ese fue el que le tocó el reinado. Este sí era escogido por José. David, después en la historia, si de pronto comenzamos a estudiar también eso, vemos como en la historia, David tuvo varios hijos, hubo un hijo que quiso usurparle su reinado, pero el reinado estaba para el rey Salomón. Salomón fue el que heredó legalmente de parte de su papá el reinado. En el tiempo que David y Salomón reinaron fue donde la mayor cantidad de terreno que le había dado Yahweh en bendición y en herencia a Abraham, porque él le dijo a Abraham, todo lo que mires es tuyo, camina. Lo vemos que Abraham caminó mucho ese territorio y nos damos cuenta de que David y Salomón estuvieron gobernando durante mucho tiempo, casi en toda la totalidad del reino de Israel. ¿Eh? Es bueno que sepamos eso hasta que llegó un momento donde eh, Salomón muere. Salomón muere.
Y entonces viene la historia de su hijo Roboam. ¿Sí? Antes de morir Salomón, Salomón tenía un siervo que se llamaba Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Jeroboam de la tribu de, era un efraimita, Efraín, ¿sí? Jeroboam era de Efraín, de Efraín. Es interesante que Josué, el que pasó a las personas a la tierra prometida, también era de Efraín. Y ahora, y Jeroboam es también efraimita, y vemos nosotros de que porque el profeta le dijo a Jeroboam que lo encontró y tomó una túnica y la rasgó en varios pedazos y le entregó 10. Se dio cuenta, Salomón se dio cuenta de eso y Salomón quiso matarlo. Jeroboam huye a Egipto. Lo estoy contando como una historia para que después usted lo corrobore en Reyes, en Crónicas. Y Jeroboam fue para Egipto. En el momento en que murió Salomón, entonces se unieron en Siquén, fueron a Siquén a hacerlo rey. Entonces ahí sí quiero yo que vayamos en ese momento al libro de Reyes. Y en el libro de Reyes vamos a ver parte de lo que vamos a estudiar, ¿ok? Primero de Reyes, capítulo 12. Y así comienza usted a ubicar muchos de los eventos que suceden en ese lugar específico. Decimos, Padre, te damos las gracias y bendecimos tu nombre. Danos, Padre amado, dirección, sabiduría para poder estudiar tus escrituras. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, así que Cristiano me gusta recibirlo sobre la Torah, Capítulo 12, versículo 1 dice, Roboán, quien es el hijo de Salomón, el que iba a ser el sucesor de Salomón, fue a Siquén, dice acá, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. O sea, la intención de todo Israel era hacerlo rey. Esa era la intención de todo Israel. El reino que había acabado de dejar su padre Salomón, aunque Salomón le había dejado tremendo rollo a su hijo Roboán, porque Salomón quiso mantener su reino. Salomón quiso mantener su reino. De una u otra manera, a pesar que él haya pecado, ¿sí? A pesar que a él se le dio mucha sabiduría y era un reino muy próspero, pero se metió con la idolatría por medio de sus esposas y ya quedó en problemas y ya él lo que hizo fue colocarle cargas pesadas, impuestos a todos sus súbditos. O sea, quería mantener la opulencia del reinado a cuesta de todas las personas. Entonces Roboam fue a Siquén y Israel quería hacerlo rey. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, lo que le dije ahora, que él había huido de Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura cerviz de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Hay una propuesta normal, justa, ¿sí? Ya que tu papá muere, pues danos lo justo y vamos a servirte. Ya llegó Jeroboam, ya no estaba, necesitaba huir más porque el que quería matarlo era Salomón. Y entonces dice acá, y él les dijo, idos de aquí a 3 días y volvió a mí y el pueblo se fue. Para que usted pues siga leyéndolo, resulta de que este varón fue a donde los ancianos y los ancianos le dijeron que sí, que los ancianos que habían estado delante del reinado del padre Salomón le dijeron, sí, hágale, disminúyele, porque pues verdaderamente necesitan que ellos tengan ese alivio ahora mismo, ¿no? Pero resulta de que él comenzó a pedir consejo a los jóvenes, que en el versículo 8 dice que él pidió con un consenso a los jóvenes, un consejo con lo que él se había criado.
y le pidió consejo. Pero entonces ya los jóvenes le aconsejaron que no, 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 que no lo disminuya, sino que antes le coloque mucho más cargas pesadas. Ahora, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que aquí en el versículo 12 dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado. Eran 3 días para él decidir. Volvió al tercer día, había dicho. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos habían dado. O sea, no le hizo caso a los ancianos, le hizo caso a los jóvenes. Y diciendo, bueno, mi padre los agravó a ustedes, vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, no iba a ser nada fácil. Este hombre se puso a dejarse, ¿no? Aconsejar de los jóvenes y bueno, y no oyó el rey, dice acá, 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Yahweh. O sea, sabemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor no cae una hoja de un árbol sin que el Padre sepa. O sea, todo lo que puede pasar a nuestro alrededor es el Padre lo había decidido de esa manera. Y dice acá, ¿por qué? Porque ya hace unos días atrás había hablado el profeta y le había dicho a Jeroboam un tiempo atrás de que 10, 10 reinos iban a ser para él. Y él le dijo a Jeroboam que lo que tenía que hacer era, pues, mantener digamos, eh, obediencia. El padre lo iba a bendecir a Jeroboam. Sí, Jeroboam mantenía esa manera de ser como obediente y obedeciendo las instrucciones para que pues bueno, pudiera ser algo así. Ahora, vamos a mirar un momentito en el capítulo 11 para que entendamos un poquito el contexto de lo que estoy hablando yo. Es una buena idea que usted en su tiempo libre escuche o lea el libro de Primera de Reyes. Dice aquí en el capítulo 11, voy a leer acá desde el versículo 24, ¿no? Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco, hablando de Salomón. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Perdón, estaba hablando de otro que llamaba Adá, ¿sí? Y ese es el que se levantó contra Salomón. Ahora, dice en el versículo 26, que es lo que me interesa a mí. También Jeroboam, hijo de Nebat, Jeroboam, hijo de Nebat, Efreto, ¿sí? De Efraín, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, la cual por la causa, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces vemos aquí que Salomón lo colocó ¿a quién? Mire lo interesante, coloca a Jeroboam, que es de la casa de Efraín. O sea, Efraín, el hijo de José, y a él coloca a Jeroboam, que es efraimita, sobre la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en camino el profeta Ahías, Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. ¿eh? Y estaban ellos dos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, el Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo,
y por a Jerusalén, ciudad que yo he elegido en todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los Sidonios, mm, Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey. Lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, ojo pues, a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces ya los coloqué en contexto de lo que le había hablado. Entonces vemos de que él le había prometido a Jeroboam que si le obedecía, iba a hacer algo especial con él, que si lo obedecía iba a ser el rey, pero no fue así. Eso es en la historia que vamos a estar estudiando, vamos a podernos darnos cuenta de esto. Entonces dice acá, en el contexto del capítulo 12, ahora ellos no quisieron someterse a este varón porque les iba a colocar demasiado. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues dijeron, no lo vamos a hacer. Y si usted sigue leyendo, y dice el versículo 16 del capítulo 12 que viendo el pueblo que el rey no le había escuchado, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Una afirmación, perdón. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El rey Roboán envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Y desde este momento en adelante, usted va a escuchar que van a haber muchos problemas entre el reino del norte y el reino del sur. Los mismos hermanos peleando. Entonces es bueno que nosotros entendamos un poco de esto de que ese reino se dividió. Entonces, Jeroboam quedó al servicio en el reino del norte en 10 tribus. Entonces, cuando usted escucha el reino del norte, también es bueno que coloquen sus apuntes ahí, que cuando escuche la casa de Jacob, también se conoce el reino del norte, también se conoce como la casa de José, se conoce como la casa de Israel, ¿sí? Cuando usted escuche y lea las escrituras que están en estos apelativos como Reino del Norte, Casa de José, Casa de Jacob, Casa de Israel y Casa de Efraín o Reino de Efraín, se está hablando del mismo grupo. En el otro lado, solamente se conoce como Reino del Sur, Casa de Judá, ¿sí? O Casa de David. Es bueno que cuando usted va leyendo y usted vea que dice casa de David, usted sepa que se refiere al sur. En el sur quedaron, como nosotros sabemos, quedó entonces Judá, y interesante que Benjamín quedó con Judá y media tribu o parte de la tribu de Leví, ¿sí? Mira lo interesante que Benjamín quedó con Judá. Entonces, si usted se acuerda en la historia
que nosotros estuvimos en los pasados días cuando José, José mandó a traer a su hermano, porque él le preguntó, necesito que tienen un hermano menor, que lo traigan. Entonces José envió a traer a Benjamín cuando estaba el hambre, antes de llegar ellos a Egipto. Les recuerdo esto porque es interesante que usted sepa, ¿y por qué no quedó abajo Judá y Rubén, o de pronto de la misma familia? Pudo haber quedado Judá y digamos, Simeón, ¿no? Porque son hermanos, ¿sí? Son hermanos pues de sangre, ¿no? Los hijos de Lea, ¿por qué no quedaron allí? Sino que quedó fue Judá, Judá que se encontraba al lado este o al oriente del tabernáculo, y Benjamín se encontraba al lado o al lado oeste o occidente. ¿Por qué quedó Judá y Benjamín? Debieron de haber quedado al menos, o de pronto Judá y Isaacar, y Zabulón, o de pronto Neftalí, bueno, no sé, pero tiene una connotación profética. Escuchen pues. Él le manda a decir al papá o al hermano, o a los hermanos, traigan a su hermano menor. Y ellos llevaron al hermano menor. Pero la condición fue, Rubén le dijo, papá, venga, yo lo llevo y si algo le pasa, mata a mis dos hijos. O sea, imagínese Rubén diciéndole al abuelo que mate a sus nietos en caso que Benjamín no regresara con él. Pero Judá le dijo, no, papá, pongo mi vida, yo pongo mi vida por él, ¿sí? Yo pongo mi vida por él. Y de hecho, cuando fueron con Benjamín y iban a querer dejar a Benjamín porque le hicieron el triqui de la copa. Usted sabe la historia, espero. Si no, vaya y le hace los capítulos de Génesis. Entonces él le dice, no, ese tiene que quedar preso acá. ¿Y qué sucedió? Entonces Judá se le acercó. ¿Se acuerda de esa palabra? Vayigash, que se acercó. Y se acercó y le dijo al oído que por favor lo dejara a él y soltara a su hermano, porque él tenía un padre viejo, ¿no? Toda esa historia bonita. Entonces, es la protección y el cuidado que tuvo Judá sobre Benjamín. Entonces, como él lo cuidó y lo protegió, se cree que por eso entonces Benjamín es el protegido de Judá, porque Judá dijo, yo doy mi vida por Benjamín. Una representación de Yeshua, ¿no? Sobre, sobre todos. Porque de todas maneras, Benjamín, aunque sabemos que Benjamín es el hijo de la diestra, pero Benjamín estaba ubicado ¿dónde? Al occidente, ¿eh? Entonces es como una representación de Judá, que no es representación de Judá, Yeshua es de la tribu, de la tribu de Judá. Yeshua está entonces protegiendo a una parte del occidente, por decirlo así en mis palabras, pero fue interesante que ni trajo uno del norte, ni uno del sur, ni uno del mismo lado de él, sino que trajo uno del occidente y lo colocó. Esa es una manera profética cuando Yeshua dice, yo vine a las ovejas dispersas de la casa de Israel, ¿sí? Eso es algo que podemos ver y también cómo Judá cuidó y protegió a Benjamín. Entonces, casa de Judá, casa de David, que es bueno que usted lo vaya entendiendo y vaya colocando esa mentalidad y que usted sepa entonces que la otra se llama casa de José, casa de Jacob, casa de Israel y casa de Efraín, lo que es reino del norte, que quedó con capital en Samaria. No nos olvidemos de que esta división sucedió en Siquén. Siquén, eso que no se le olvide, hermano estudiante. Esa división sucedió en Siquén. Ahí fue donde se dividió el reino y se establecieron uno en el norte y otro en el sur, en el mismo Israel, pero divididos. Ojo, porque esto tiene mucha importancia, porque más adelante vamos viendo muchos hechos que se fueron desenvolviendo en Siquén. Hasta ahora, en esta división, nosotros podemos recordar que en Siquén fue donde sucedió anteriormente, muchos años atrás, donde se inició
esta bendición se inició en Abraham. Y por eso, pues, vamos a irnos un momentico a Génesis 15, del 9 al 10. No olvide que este estudio no es tan largo para que usted pueda, ahora, yo confío en que ustedes están estudiando. Confío en que ustedes están viendo los audios o los videos estos que voy a mandar. Por esa manera, yo voy a confiar en que ustedes conocen y vamos también a hacer un tipo de, no sé, de quiz allí en vivo para saber si ustedes están recordando lo que estamos hablando. Por eso enfatizo muchas veces, tenga cuidado en esto porque usted aquí se está preparando para ministrarle a otros, para hablarle a otros. La información que debe salir de usted debe de ser una información veraz y que tenga un fundamento en la misma Torá, no en ideas de cualquier persona. Para poder descubrir todo esto de la división del reino, tenemos que ir hasta Abraham, porque en Abraham fue quien se le dio esta promesa. Entonces, en el Génesis 15, del 9 al 10, mire como dice en este texto, no necesariamente voy a ir al lugar donde Abraham, usted sabe que Abraham lo llamaron, ¿sí? Y Abraham pues salió de Ur de los Caldeos con su papá, prácticamente su papá salió con él, porque nosotros a veces preguntamos, ¿de dónde salió Abraham? Sí, él tuvo algún contacto en Ur de los Caldeos, pero quien salió de Ur de los Caldeos fue toda la familia de Abraham, pero en dirección de su papá, Taré. No, Abraham no sacó a nadie de Ur. Abraham sale después de Aram. Aram. Aram es el lugar de la decisión, el lugar del cruce, un lugar muy comercial. Pero acá quiero que usted en el capítulo, antes de ir al capítulo 15 vaya al capítulo 11. Ojo con esta otra vez. Dice del capítulo 11 de Génesis, eh, en el capítulo 11 de Génesis, versículo 31 dice, y tomó Tare, o sea, Tare, tomó a Abraham a su hijo, a Lot, hijo de Aram, y a su hijo, de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Aram, su hijo, y salió mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces vemos acá que la idea de ir de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán fue una idea que fue originada en Taré, en Taré. ¿Por qué razón? En ningún momento yo escuché en la Torá de que Yahweh le habló a Taré. Pero entonces sí puedo yo pensar que Yahweh le habló a Abraham y Abraham le habló a Taré, su padre, para que en esa manera de pensamiento mesopotámica, él no podía irse por encima de su padre, él necesitaba someterse bajo su padre y su padre entonces le pareció bien la idea y salió junto con toda su familia. Entonces sí que seguimos leyendo acá en el capítulo 12 nos damos cuenta cuando él se mueve, pero vamos al 15 donde dice, versículo 9 al 10 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Entonces, importantísimo de que el padre le pide a él que le traiga estos animales. Ojo, una becerra, una cabra y un carnero. Y de igual manera le pidió un tórtolo y un palomino, o sea, una ave joven y una ave adulta, ¿sí? Y esta petición fue porque Yahweh le prometió algo a Abraham. Abraham, no Abraham, Abraham le prometió de que dijo, mira, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, así no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dice aquí también, le dijo de que el que le iba a heredar no era el hijo de la esclava, sino un hijo de él, ¿sí? Entonces en versículo 6 donde dice que y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo, entonces vemos que en el versículo 5 le ofreció descendencia. Entonces vamos ubicándonos.
en la bendición de Abraham. La bendición de Abraham tiene que ver con descendencia, ¿sí? Y iba a ser como las estrellas del cielo, y tiene que ver con tierra, porque aquí vuelve y le dice, y respondió, Señor Yahweh, en versículo 8, ¿en qué de conocer que la he de heredar? Porque el versículo 7, él le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿ve? O sea, ¿en quién se originó el salir de Ur de los Caldeos? En Yahweh, traspasado a Abraham, y Abraham se lo traspasó a su familia, y fue Yahweh quien lo sacó a ellos. Pero su papá fue quien hizo la, digamos, la acción. Y lo sacó para darte a heredar esta tierra. Entonces ya vemos que en el versículo 5, en el 4 y 5 está la promesa de la descendencia, y en el versículo 7 de la tierra. Entonces ahora en respuesta, Abraham le dice a Yahweh, ¿cómo va a ser esto? O sea, explíqueme, ¿no? ¿Cómo yo voy a conocer esto? ¿Cómo la de heredar? Y ahí es donde, en respuesta a esa pregunta, yo quiero que usted analice, ¿eh? La promesa que se le está dando aquí es de tierra y de descendencia. En respuesta a esto que le está preguntando Abraham, ¿cómo yo de heredar eso? Entonces, aquí le dice, tráeme estos animales. Entonces uno se pone a pensar, pero qué respuesta tan extraña, que él está pidiendo, ¿no? ¿Cómo heredar esto? Debería explicarle. No, tráigame estos animales. De aquí en adelante usted se coloca a ver que él le trajo estos animales y los partió por la mitad. Si usted sigue leyendo el capítulo 15, los partió por la mitad, y él estuvo cuidando de que no cayeran animales impuros allí como los cuervos, y se comieron. Se comieran esa ofrenda que Yahweh había pedido y que Abraham había obedecido. Y aquí es donde viene en el versículo 12, que dice, más a la caída del sol, ¿sí? Yahweh, dice acá, más a la caída del sol, sobrevino sobre Abraham un sueño. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, ¿sí? Entonces aquí vemos de que Abraham duerme. Entonces podemos ver esta ceremonia del pacto. Los participantes en la ceremonia debían de estar los dos, caminar en medio del pacto de las mitades. Esto de las mitades no se lo está inventando Yahweh. Esto de las mitades es algo que ya había y se hacía en Mesopotamia. Esto no es un invento de Dios, no. ¿Cuál era el pacto? Que los dos tenían que caminar, ¿sí? En las partes de los animales, y como ellos usaban túnicas, manchaban sus vestiduras en el borde con la sangre de ese sacrificio, porque habían pasado por ahí, y ellos tenían que decir que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Ahora, el Eterno sabía que Abraham no iba a poder cumplir el pacto. Esto se conoce como un pacto incondicional, ¿no? Ojo. Ojo, oído, un pacto incondicional. Y incondicional es eso. No está condicionado por las dos partes. Solamente el padre sabía que este no lo puede hacer y el padre lo hace. Entonces, en todos los pactos que vamos a estudiar y a recordar más adelante, encontramos pactos condicionales y pactos incondicionales. ¿Cuál es un pacto condicional? Donde las dos partes tienen que hacer las cosas. El pacto de Moisés, que se conoce el pacto mosaico, es un pacto condicional. Los dos tenían que hacerlo. Los dos tenían que actuar en favor de ese pacto. ¿Ve? Pero aquí es un pacto incondicional. Importantísimo que nosotros sepamos que este pacto incondicional, pues, es un pacto que prácticamente Abraham no podía, y Yahweh le dijo, bueno, vamos a dormir y usted tranquilo, que yo voy a cumplir este pacto. Entonces, pues, vemos acá que le dice que tu descendencia, ¿sí? Va a estar en una tierra ajena. ¿Y dónde pasó esto, pastor? ¿En qué parte pasó esto? Porque esto sucedió en un lugar específico. Vuelvo y le repito, ustedes tienen que estar pendientes acerca de Siquem.
Entonces, ¿cómo yo sé que esto pasó en Siquén, pastor? Que ahí en ningún momento dice, si usted llega al último versículo de este capítulo 15, que es el versículo 21, ahí no dice nada de que fue en Siquén. Y otra particularidad, oído, es que cada que un hombre de Yahweh, un patriarca, tenía un encuentro con Yod-Heh-Vah-Heh, siempre iba a colocar un altar. Siempre. ¿Se acuerdan cuando Jacob levantó unas piedras? Que Isaac, siempre se colocaba un altar cuando hubo un contacto con Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces aquí vemos de que no aparece ni un altar ni aparece el lugar específico. Pero si nos vamos al versículo 18 del capítulo 15, dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto, ¿sí? Con Abraham. Y el pacto decía, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Eh? Y le dio, entonces ve, entienda, ya, él le ofreció tierra y descendencia. ¿Cómo yo voy a conocer esto? No le respondió, tráeme tres animales, un becerro, ¿sí? Un cabrito y un carnero y dos palominos, uno joven y uno más adulto. Ya después que hizo las mitades, el palomino no lo partió. Ni el palomino ni la ave adulta no los partieron en la mitad, pero los otros tres animales sí. Y eso ahora él le va a decir en el versículo 18 esto. En aquel día hizo Yahweh un pacto, ¿sí? Ya como el camino a la mitad ya es un pacto con el que estaba ahí durmiendo, Abraham. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, bueno, los calmoneos, los heteos, los fereceos, bueno, ahí sí todos los neos. Quiero que vea que es que él le dijo, debido a la obediencia que Abraham hizo sobre esos animales. Entonces nos damos cuenta, haciendo un paréntesis, que esos animales tenían que ver, era con la descendencia y con la tierra. ¿Por qué con la descendencia? Porque si usted se pone a ver esos tres animales o cuatro clases de animales, porque aunque eran, por decir, cinco animales, eran un becerro, un cabrito, un carnero, un palomino y una tórtola, o sea, un ave joven y un ave, no, eran de ese grado ovíparo. ¿Y qué sucedió ahora? De que él está diciendo que a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, los animales fueron a causa de la descendencia. Entonces ya podemos ver más adelante, este momento no, pero más adelante vemos nosotros que ya conocemos un poco de la Biblia, que para hacer el perdón de pecados para los sacerdotes había que llevar un becerro, ¿sí? Para Yom Kippur había que llevar dos cabritos. Al principio era un cabrito, pero después del pecado ya eran dos cabritos. Y para Pesaj había que llevar un carnero o un ovejo. Y para la limpieza de el leproso se tenían que traer dos aves, dos aves, una joven y una adulta, para hacer el ritual de las aves. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero interesante que estos animales ya representaban los sacrificios que iban a ser dedicados al Padre por el perdón de pecados. Los becerros más adelante también se tenían que matar 70 becerros por las naciones cuando estamos celebrando la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿cómo sabe que yo sé que fue en Siquén? Y con esto pues voy a terminar el estudio del día de hoy porque he dado mucha información. Vamos a recordar el versículo 18. En aquel día hizo Yahweh un pacto, o sea, hizo un pacto, pero fue Yahweh. Ahí dice que Yahweh lo hizo con Abraham y Abraham no ha hecho nada, diciendo a tu descendencia de esta tierra. O sea, el pacto vino incondicional. Yo te voy a hacer el pacto. A tu descendencia daré esta tierra, incondicional. Abraham está
roncando, ¿eh? Y le dijo, desde el río Éufrates hasta el río Grande y hasta... Entonces, vaya al capítulo 12 conmigo y vamos a ubicar, y algo que yo quiero que usted conecte en su mente, es que el capítulo 15 debería de estar unido al capítulo 12 porque es una misma historia. ¿Cómo lo ubico yo? Es fácil, mire aquí. En el capítulo 12 del capítulo 12, versículo 6 y 7 está conectado con la historia de las mitades y conectado con esta situación que pasó allá, en ese lugar que no sabemos hasta ahora dónde fue. Aquí nos va a descubrir en qué lugar fue, porque desde ahí nos marca a nosotros una historia que vamos a comenzar a estudiar. Y dice el versículo 6 y pasó Abraham, sabemos que es Abraham, no Abraham, por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquén. Abraham llegó hasta un lugar que llamaba Siquén, hasta el encino de Monré, ¿ok? Y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¿eh? Ya te lo leímos. Y el versículo 7 que es una conexión directa del versículo 18 del capítulo 15. Dice, y apareció Yahweh a Abraham, Vaerá, apareció Yahweh a Abraham. Y le dijo, las mismas palabras del versículo 18 del capítulo 15, a tu descendencia daré esta tierra, ¿eh? Y entonces Abraham se despertó y allí edificó un altar a Yahweh, quien le había aparecido, ¿eh? ¿Vio? Entonces ahora vemos que esta historia del capítulo 15 entrelaza de una manera muy interesante con el capítulo 12 porque es una misma historia. Yo le digo a las personas, nosotros deberíamos de conectar esos dos capítulos porque tienen la misma historia. Entre el versículo 6 y el versículo 7 debería de estar la historia completa del capítulo 15. O sea, por decir el versículo, esos son cosas mías, ¿no? Para yo ubicarme en mis estudios, el capítulo 6 yo digo, el capítulo 12 el versículo 6 perdón, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Monré, y el cananeo estaba en la tierra. Y entonces yo saltaría, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham. O sea, ahí yo conectaría el versículo uno del capítulo 15. Ahí en medio del versículo 6 y 7 del capítulo 12 yo colocaría toda la historia que sucedió allá y después que pasó eso, diría yo, y edificó allí un altar a Yahweh que se le apareció. ¿Dónde? En Siquén. Entonces, ahí hoy descubrimos entonces esta conexión de exégesis, pequeña exégesis allí, donde podemos ver que el evento sucedió en un lugar específico, que la voluntad del Padre del pacto era un pacto incondicional cuando él estaba dormido, pero que Abraham responde a ese pacto levantando un altar. Encontramos el lugar geográfico conectado con el capítulo 12 versículos 6 y 7 de lo que sucedió en el capítulo 15 versículo 18. El versículo 18 y el versículo 7, versículo 18 del capítulo 15, versículo 7 del capítulo 12 se entrelaza y por eso sabemos que ese fue el lugar, que el lugar geográfico era Siquén y que ahí fue donde se hizo el pacto de las mitades. Bueno, hasta la próxima. Shalom, shalom, bendiciones.